Uno. Hermanos, muy buenas noches. Damos gracias a Dios por este bendecido servicio. Después de un taller de posmodernismo y haber escuchado sobre la relatividad, qué rico cantar absolutos, hermanos, qué rico. Y decirle al Señor lo que Él es en nuestra vida y que no es o no es, Él es. Punto. Gracias por el aguante, los que están aquí desde tempranas horas. Vamos a seguir adelante. Y es para mí un gran honor presentar al hermano Gerardo Corpeño, quien trae el mensaje en esta noche. Gerardo estuvo con su familia, con Débora, con Harris, con Gerardito, 5 años en sus estudios doctorales en la Universidad de Wheaton, allá cerca de Chicago. Para nosotros es un gusto, ¿verdad? Tenerlo de vuelta en la iglesia porque no había predicado en mucho tiempo. Así que, Gerardo, bienvenido. Esta es tu casa. Familia Corpeño, esta es su casa. Recibámoslos con un aplauso porque hace rato que no lo vemos. Muchas gracias, Julio, por la presentación y la bienvenida. Es un gusto verles y estar acá nuevamente compartiendo la palabra. Estoy un poco nervioso, es cierto, dice Julio, ya años que no predicaba en esta amada iglesia, IBEC, tantos buenos recuerdos, amigos. Y debo empezar confesando que cuando Julio me invitó, acepté y me dio el tema, yo pensé dos cosas. Yo pensé primero, qué buen lema, qué buen lema. Me gustó la idea, el dibujo, el logo, recalculando el rumbo correcto. Y lo segundo que pensé es, ¿cómo Julio sabía que yo tengo las credenciales perfectas para hablar de este tema? Y voy a explicar a qué me refiero con esas credenciales. Las credenciales que yo ofrezco para hablar de este tema y del título particularmente que he puesto a esta conferencia número 1 es que soy especialista en perderme. Soy especialista en perderme, no solo cuando voy manejando, pero también cuando voy manejando y por lo tanto a cada rato tengo que recalcular el rumbo. A cada rato me aparece el Waze o el Google Maps, la figurita esta que dice recalculando el rumbo, recalculando la dirección. Y quiero comenzar porque el tema que la conferencia 1 he puesto, mañana vamos a tener una segunda conferencia. Para esta primera conferencia introductoria le he puesto perdiéndonos para poder reencontrar el rumbo. Perdiéndonos para poder reencontrar el rumbo. Y déjenme empezar con dos anécdotas para explicar más o menos o entrar en materia a qué me refiero. Dos anécdotas personales precisamente de cuando en dos ocasiones me he perdido manejando. La primera fue en una época pre-GPS, es decir, no existían los GPS. Y recuerdo que fue la primera vez que íbamos en carro, iba manejando, gracias a Dios tengo una buena copiloto que es mucho mejor que yo, que tiene un mucho mejor sentido de orientación que yo, que es Débora, está ahí. Pero era la primera vez que iba manejando a El Salvador, mi país, en carro. Y cuando fuimos la ida, pues todo bien. Cuando veníamos de regreso a Guatemala, recuerdo que había una señalización que decía la frontera, tenía que decir la frontera ahí de las Chinamas, ¿no? Pero había un árbol que tapaba la señalización. Las ramas del árbol tapaban la señalización. Entonces yo no estaba seguro si tenía que seguir hacia mi izquierda o si tenía que irme hacia la derecha y tomé la decisión
de irme hacia la derecha. De repente empecé a caminar y avanzábamos y avanzábamos. Yo decía, pero qué largo se me está haciendo llegar a la frontera, a las Chinamas. Y de repente vamos viendo que había un predio grandísimo, un predio baldío, como un basurero, y empezamos a ver unos sopilotes y dijimos, aquí no estamos yendo para las Chinamas. Pero ustedes saben que muchas veces nos pasa, sobre todo a los hombres, que nos cuesta reconocer cuando nos hemos perdido. Y a veces Dios nos pone un GPS, que es la mujer que está ahí, ¿verdad? De copiloto, y esto no se aplica solo a manejar, sino a veces en la vida también. Nos dicen, no, pero no, yo estoy seguro. ¿Estás seguro que ese? Yo estoy segurísimo. Y a veces nos cuesta esto. Pero luego, bueno, dimos la vuelta y tuvimos que retomar. No había GPS. La segunda anécdota es post-GPS, es decir, ya había GPS. Y esta fue allá en Wheaton, nos pasó que aún con GPS nos perdimos. Entonces, estábamos yendo de Wheaton, que es un pueblo que queda a 45 minutos de la ciudad de Chicago, a Chicago a hacer unas diligencias. Y cuando veníamos de regreso, nos perdimos. Pero entonces, gracias a Dios por el GPS. Solo que el GPS recalculó el rumbo y nos mandó por otra ruta que nunca habíamos ido. Pero lo interesante de esta segunda anécdota es que esta segunda ruta, que no conocíamos, que era primera vez, y por lo tanto uno se siente un poco nervioso, aunque el Waze, el Google Maps, el GPS lo está llevando, uno tiene que confiar, ¿no es cierto?, en la instrucción, porque uno no tiene la menor idea hacia dónde está yendo. Pero, curiosamente, en esta ocasión, el lugar, la nueva ruta donde nos estaba llevando, que tal vez era más larga, era una ruta maravillosa. El paisaje era fantástico. Era la época de otoño y yo recuerdo bien que nos daban ganas de pararnos ahí a tomar fotos para ver todo el cambio de color de los árboles. Ahora, ¿por qué cuento estas dos anécdotas? Porque estas dos anécdotas me ayudan a introducir dos cosas que aprendemos de esto. Primero, que a veces estamos perdidos, pero no lo sabemos. La primera anécdota ilustra eso. A veces estamos perdidos y no lo sabemos, o es más, no lo queremos reconocer. Y la segunda anécdota ilustra un segundo punto, que es que a veces estar perdido no es algo necesariamente malo. A veces estar perdido puede ser, de hecho, algo bueno, porque nos ayuda a recalcular y redireccionar nuestra vida, o en el caso de la iglesia, nuestra misión como iglesia. Quiero basarme en esta noche en el pasaje de Juan 3 y luego vamos a hacer una conexión con el libro de los Hechos y la misión de la iglesia. Pero quiero basarme en un pasaje que es muy conocido y usted dirá, bueno, qué raro que esté predicando sobre misiones y escoja Juan 3. Juan 3 se nos narra el encuentro que Jesús tiene con Nicodemo. Nicodemo es un hombre que tiene un perfil muy interesante hablando de este tema. Nicodemo era un maestro de maestros. Nicodemo era alguien que tenía no sé cuántas maestrías y no sé cuántos doctorados en la ley, en la Torá, y conocía. Era alguien respetado, era miembro del Sanedrín. Entonces todo el currículum de Nicodemo lo acreditaba como alguien que sabía. Ahora, el primer punto que quiero que veamos precisamente en esta historia y que tiene que ver con el tema de perdiéndonos para poder reencontrar el rumbo, le he titulado al primer punto, cuando estamos perdidos, pero no lo sabemos. O el maestro Nicodemo, que no sabía. Nicodemo viene a Jesús de noche en Juan capítulo 3, pueden acompañarme en sus Biblias. En Juan capítulo 3 encontramos la historia de Nicodemo y nos dice que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos, y este vino a Jesús, dice el texto, de noche, y le dijo, Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le responde, en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús le responde, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Vamos a detenernos ahí. Esta historia es una historia muy interesante y yo lo que quiero enfocar, porque hay muchas cosas que podríamos decir de esta historia, pero quiero enfocarla en nuestro tema de perdiéndonos para poder reencontrarnos o reencontrar el rumbo de la misión, observando algunas cosas sobre la historia. Primero, Nicodemo viene a Jesús de noche. He hablado mucho sobre por qué razón Nicodemo viene de noche, si le daba pena que lo vieran con Jesús, que lo asociaran con Jesús, si tenía temor de eso. Otros dicen que era normal que fueran de noche. Pero hay una razón muy interesante que tiene que ver con una herramienta literaria que Juan está usando. En el Evangelio de Juan, Jesús es presentado de distintas maneras y Juan usa distintas metáforas para presentar o describir a Jesús. Y una de las metáforas favoritas que Juan usa para describir a Jesús es que Él es la luz. Jesús es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. De hecho, en el contexto más adelante, después de este pasaje que hemos leído, dice precisamente que la luz vino al mundo. La luz es Jesús. Juan 1:1 también habla, capítulo 1, en el prólogo. Entonces, literariamente, parece ser que intencionalmente está poniendo un contraste, Juan, entre el maestro, el rabí, el maestro de Israel, Nicodemo, el jefe o miembro del Sanedrín, que viene de noche a encontrarse, ni más ni menos, con la luz del mundo, Jesús. Hay cierta ironía, por tanto, en el hecho de que Nicodemo venga a Jesús, quien es presentado como la luz, precisamente en la noche. El otro dato que llama la atención es la forma en que Nicodemo se acerca a Jesús. Si ustedes notan, yo quiero que noten una secuencia de cómo Nicodemo empieza su acercamiento a Jesús y cómo termina la conversación. Porque termina de una manera muy diferente. Si volvemos al versículo 1, al versículo 2, dice, cuando Nicodemo vino, primero se dirige a él y le dice, Rabí. Rabí, maestro. Una manera de poner la conversación de igual a igual. Yo soy maestro, Nicodemo era un maestro de maestros, doctor en la ley, refiere a Jesús como maestro. Y luego le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces y Dios no está con él. Llama la atención que la actitud de Nicodemo no es inicialmente la de alguien que quiere aprender o que hace preguntas a Jesús para aprender. La actitud de Nicodemo es la de alguien que ya sabe. Nicodemo estaba acostumbrado no a hacer las preguntas, sino a tener las respuestas. Y lo refleja en la manera en que se acerca a Jesús diciéndole, sabemos.
Nicodemo es alguien que es un maestro reconocido, experimentado, miembro del Sanedrín y que por lo tanto ya sabe, o que al menos cree que sabe, y solo quiere confirmar lo que ya sabe. Sin embargo, en esta historia, lo sorprendente es que Nicodemo se llevaría la sorpresa de su vida porque descubriría que en realidad no sabía tanto como él creía. O, dicho de otra forma, no sabía que no sabía. Si usted nota, Jesús va llevando a Nicodemo en el diálogo y lo va llevando de tal manera a que él se dé cuenta que no sabe tanto como él cree. Jesús le cita primero lo de nacer en el Espíritu, nacer de nuevo, y esto empieza a desconcertar a Nicodemo. Lo empieza a desconcertar de tal manera que él empieza a hacer preguntas. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede pasar esto? Y luego Jesús introduce el tema del Espíritu. Y una de las cosas que Jesús introduce con el tema del Espíritu es que el Espíritu no puede ser predecido. No podemos predecir al Espíritu Santo. No lo podemos controlar. Y al final, si usted nota, de la historia, del diálogo entre Jesús y Nicodemo, después que dice que el Espíritu es como el viento que sopla donde quiere, oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Nicodemo responde en el versículo 9, ¿cómo puede ser esto? Y noten lo que Jesús le dice. Jesús respondiendo le dijo, ¿tú eres el maestro de Israel y no lo sabes? Llegué tarde debo confesar, me perdí la exposición que Josías, ¿verdad? No espero no estar cambiando de nombre, a Josías, que estaba exponiendo sobre la posmodernidad. Una de las características interesantes o de las diferencias entre el mundo moderno es precisamente la actitud sobre el conocimiento. Y algo que me llama la atención es que los tiempos en los que estamos viviendo ahorita, en general, tiempos post-pandemia, son tiempos donde la única constante a veces que vemos es que todo está cambiando. Lo incierto es lo constante. Y eso me hace pensar un poco en la iglesia, en la misión de la iglesia. A veces puede ser que no estamos acostumbrados como iglesia a la duda, a la incertidumbre, y eso nos incomoda. Nicodemo fue alguien en el cual me hace pensar mucho en mí y me hace pensar en que muchas veces podemos caer en el error de que creemos tener ya resuelto todas las preguntas y tener todas las respuestas. Pero Jesús está confrontando a Nicodemo y me confronta a mí también. Creo que como iglesia nos confronta este pasaje a que a veces no tenemos todas las respuestas. Y que de hecho a veces quizá lo mejor que podemos hacer en tiempos como los que estamos viviendo es a empezar a hacernos preguntas. Empezar a reconocer que a veces hemos perdido el rumbo, que hemos perdido el camino, que no sabemos. ¿Eres tú maestro de Israel? No, ¿sabes? Cuando fui a los estudios doctorales, una de las cosas que me sorprendió muchísimo fue conocer a la persona que fue mi asesor. Porque yo pensaba que él tenía todas las respuestas. Y lo que me di cuenta y lo que aprendí de él es que era una de las personas más humildes y prontas y rápidas en reconocer
que él no tenía todas las respuestas. Y cuando no sabía algo, no tenía ningún problema para decir, no sé. Hace poco leía esta frase que alguien publicó, supuestamente se le atribuye a Sócrates, el famoso filósofo griego. Y me llamó la atención y tiene colación con lo que estamos hablando. La frase dice así: la gente sabia aprende de todo y de todos. La gente promedio aprende de sus experiencias. La gente necia ya tiene todas las